días nos encontramos una vez más para saludar a nuestros amigos lectores de La Ventana Ciudadana en Chile, en América Latina y en el mundo. En esta ocasión nos encontramos junto a Andrés Cruz Carrasco, uno de nuestros colaboradores, de modo permanente en nuestras ediciones semanales, con sus artículos que son normalmente muy difundidos, muy comentados. Él es doctor en Derecho, magíster en Filosofía, Política, en Defensa y en Seguridad Pública. Hoy, como todas las semanas, intentamos llegar a nuestros lectores para conversar respecto de la coyuntura, tal como semanalmente lo hacemos, en una relación con cada uno de nuestros lectores a través de los artículos que nos hacen llegar colaboradores de Chile y de distintos lugares del mundo. Un colaborador de los mejores que tenemos en La Ventana Ciudadana nos acompaña cada semana con sus artículos que son seguidos por nuestros lectores y muy comentados. Saludemos por favor a nuestro amigo Andrés Cruz Carrasco. Muchos saludos a los amigos de La Ventana Ciudadana. Yo creo que es mucho esto de ser de los mejores colaboradores, lo acepto en todo caso humildemente y a su disposición, muy contento para los efectos de enfrentar en conjunto este desafío que estamos viviendo todos como comunidad, ya ni siquiera nacional, sino que también mundial. Además de la caracterización de Andrés, hay que sumarle una serie de otros atributos y características positivas. Él es docente universitario en distintas universidades en Concepción, pero además es un hombre público a quien recurren los medios de comunicación de modo permanente para distintas consultas del quehacer político, social y cultural del país. En este caso, Andrés, quiero partir contigo respecto de cómo te has sentido en esta dimensión haciendo tus clases online. ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, yo creo que estas dimensiones que uno puede adoptar en torno a esta nueva experiencia son bastante especiales, tomando en cuenta que se rompe con ese lazo indispensable que es el tener una relación inmediata con la persona con la que uno se está vinculando. Es efectivo que esto de las clases sincrónicas trata de reemplazar esta vinculación que existe con la persona que constituye o es el alumno, pero indudablemente constituye simplemente un sustituto que no puede finalmente hacer o formar una dinámica que sea absolutamente igual a lo que constituye esta vinculación directa que existe entre las personas. Ha sido un desafío extraordinario y es mejor que así sea en lugar de hacerlo de otra manera. Uno sabe justamente que estas falencias tienen que ir perfeccionándose a través del tiempo y ahí está el desafío, cómo nos proyectamos hacia el día de mañana para los efectos de tratar de integrar la tecnología sin que reemplace esta necesaria relación que tiene que existir entre el docente y el alumno. E indudablemente todo esto también es bastante especial. Si nos damos cuenta y constatamos el hecho de que todos estamos con la cara cubierta y que la vinculación está justamente mediatizada con este elemento que cubre justamente nuestras bocas, nuestra nariz y que cubre parte de nuestro rostro, lo que implica también que la comunicación se ve un tanto diferida. Ella, en torno a que no podemos hablar de distanciamiento social, sí de distanciamiento físico, indudablemente, pero el distanciamiento social no lo podemos perder. Justamente la vinculación del ser humano para con otro es el que nos va a permitir poder sobrellevar de mejor manera este fenómeno que estamos viviendo. Se me adelantó Andrés con una de las preguntas claves que yo tenía para esta mañana, y que tiene que ver con esta equivocada, a mi juicio, manifestación que han hecho quienes dirigen hoy día desde el punto de vista de la salud pública en el país, este llamado al distanciamiento social que me parece que lo que más necesitamos hoy día es un acercamiento social
un distanciamiento físico, pero en un acercamiento social, porque una de las falencias de esta sociedad hoy día, ¿qué te parece a ti, Andrés?, tiene que ver con los egoísmos, con el distanciamiento y descompromiso social que la ciudadanía tiene y que se manifiesta, por ejemplo, en las conductas irresponsables de mucha gente que no mira al resto, sino que ve solo su conducta personal. Indudablemente que si nosotros tuviésemos una formación distinta, que implicase que no nos formaran como buenos consumidores o como buenos trabajadores, sino que como personas que desarrolláramos un ser y un hacer que nos permitiera convivir junto con el otro, aceptándolo como es, aceptando las diferencias como un legítimo contradictor al sujeto que tenemos, justamente con unas perspectivas que pueden ser distintas para ir desarrollándonos en conjunto. Esta manera o la forma de poder enfrentar un flagelo de estas características habría sido completamente diferente. En la actualidad, efectivamente se está tomando muy a pecho el concepto del malentendido distanciamiento social, en términos de que lo que ocurra con el otro parece ser indiferente. Lo más trascendente, y uno lo vio al principio cuando se produjo la psicosis de adquisición de bienes y de especies con el objeto de poder cubrir una suerte de proyección hacia el futuro que afectó justamente a muchas personas que no tuvieron justamente la posibilidad de poder acceder a muchos bienes. Y esto también se ve aparejado con la frivolidad que hemos visto de algunos que han tratado de beneficiarse como consecuencia de una tragedia mundial, especulando con los precios, acaparando bienes, aumentando justamente los valores, aún valiéndose justamente de las prestaciones que el propio gobierno ha otorgado para los efectos de evitar que se profundice la crisis económica que se proyecta que viene hacia el futuro, realizando repartijas de utilidades absolutamente injustificadas y que a mi juicio son completas y totalmente inmorales. Andrés, cuando hay insuficiencia en la comunicación, cuando es poco clara, cuando es confusa, cuando es, comillas, equivocada, se va alentando también, a mi juicio, el reblandecimiento ético y moral en las conductas de los ciudadanos. A ver, yo creo que el reblandecimiento ético y moral nosotros lo venimos arrastrando hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que ahora constatamos las consecuencias de lo que veníamos sembrando hace mucho tiempo. El individualismo exacerbado, la competencia respecto del otro, la falta de integración, la segregación, el hecho de marcar a personas simplemente por el lugar donde justamente ha nacido, por no tener un apellido que eventualmente pueda posicionarlo de manera adecuada, por no haberse educado en determinados colegios, por no haberse desenvuelto en determinadas comunas, ha hecho que estemos viviendo de una manera mucho más compleja la situación que se proyecta hacia el futuro, en la que indudablemente los que están sufriendo y los que están laborando, es cosa simplemente de constatar quiénes son los que están trabajando en estos momentos, quiénes son los que se están desplazando en estos momentos, y no son los que tienen la capacidad para los efectos de poder cubrir una cuarentena. Son los sujetos que obviamente viven a costa del trabajo de otros, quienes fehacientemente demuestran indiferencia respecto de lo que puede ocurrir hacia quienes se desenvuelven diariamente para los efectos de poder sobrevivir en un modelo como el que actualmente está vigente. Lo hemos ido perdiendo. Indudablemente también cuando la comunicación no es clara, que es un aspecto esencial respecto de toda la sociedad. De hecho, hay sociólogos como Niklas Luhmann que manifiestan que nosotros no somos una comunidad de personas. Si nosotros fuéramos individuos no tendríamos ninguna diferencia con las abejas o con las hormigas. Lo que a nosotros nos caracteriza como seres humanos distintos de otros es la posibilidad de comunicarnos. Y no cualquier comunicación, es la posibilidad de ir haciendo cada vez más compleja la comunicación, especializándonos en términos de generar sistemas y subsistemas que se van entrelazando para los efectos del desenvolvimiento social hacia el futuro. Cuando esa comunicación se rompe, cuando esa comunicación es confusa, cuando esa comunicación no es clara, justamente la convivencia social se distorsiona y puede atraer aparejado conflictos o problemas en el futuro, que es lo que yo creo que es una de las cosas aspectos que estamos viviendo actualmente. No debemos olvidar que estamos en medio, en un paréntesis, es un gran paréntesis de lo que configuró el denominado estallido social y que no ha sido resuelto.
Y justamente en la actualidad, en estos momentos, estamos viviendo una de las manifestaciones más atroces de un sistema que promueve la segregación y el hecho de que existan grupos pequeños de privilegiados que adopten decisiones en pos o que sean generalmente aplicadas respecto de todo, sin consultarle respecto a quienes son los destinatarios de la misma. De modo recurrente, Andrés, en tus escritos, en tus columnas, tú tocas los temas éticos y morales, los temas conductuales. En este marco en que se nos debilita todo cuando estamos en una situación compleja, la tendencia a debilitar nuestro comportamiento suelen acentuarse. En esa perspectiva, ¿alguna recomendación a la ciudadanía y a los medios de comunicación para alentar la recuperación de normas de conducta orientados por la ética y la moral? Primero, creo que lo fundamental es dejar en claro de que hay que distanciarse físicamente, pero no socialmente. Eso es un error, mantener justamente esta relación directa respecto de quienes nosotros consideramos como nuestros cercanos, no podemos romperla. Desde esa perspectiva existe una serie de medios que nos permiten establecer esta vinculación que existe para con el otro, para los efectos de establecer un equilibrio que nos permita no perder jamás el sentido de comunidad. Un segundo aspecto que aparece indispensable para los efectos de que nos vinculemos y podamos desenvolvernos hacia el futuro es la circunstancia de siempre tomar en consideración que todos nuestros actos van a producir repercusiones respecto del otro. La empatía constituye un elemento indispensable para los efectos de poder mantenernos o subsistir en un proceso como el que estamos viviendo. Y en tercer lugar, la esperanza. Nunca perder la esperanza, que es justamente también una de las características que tenemos como seres humanos. El mirar hacia adelante y el marchar, cualquiera que sea el desafío, y en el que todos obremos de la mano, no separándonos, no compitiéndonos, no haciéndole una zancadilla al de al lado, sino que ayudándonos para que todos en conjunto salgamos de esto, hacia adelante. En el marco del desarrollo humano, en la perspectiva de enfrentar este, comillas, desequilibrado crecimiento sin límite que nuestra sociedad y en el mundo entero se está dando en este periodo, ¿tú crees, Andrés, que habrá alguna posibilidad de que este mundo o las sociedades tengan un cuestionamiento y se replanteen el modo de vivir? Te lo digo por lo siguiente. Hace unos días aparecía en la prensa que un grupo de más de 180 filósofos y economistas holandeses hacían un serio cuestionamiento al crecimiento y ellos planteaban: hoy día lo que cabe es plantearse el decrecimiento en áreas contaminantes y el crecimiento de algunas conductas que tienen que ver con la agricultura orgánica y todo lo que tiene que ver con salud mental en las relaciones humanas. A ver, es súper complejo poder determinar si el día de mañana va a haber una transformación profunda. Honestamente yo creo que no, porque mientras el poder siga concentrado en aquellos que manejan justamente desde la perspectiva económica, política, cultural, la toma de decisiones y que excluyan a los grandes grupos que finalmente tienen que vivir las consecuencias de estos niveles de rentabilidad absolutos, la verdad es que la situación no se va a transformar. Pueden haber muchas buenas intenciones, pero el modelo sigue gozando de muy buena salud, porque quienes dirigen, quienes tienen justamente la capacidad de poder determinar cómo se estructuran las estrategias de poder conducirnos hacia el futuro, son los beneficiados. Son los que justamente detentan las prerrogativas para poder imponerle a otro cómo obrar. Mientras eso no cambie, la verdad es que es sumamente dificultoso el hecho de que podamos hablar de una transformación de lo que actualmente se está viviendo. Yo desde esa perspectiva pienso que no basta con una peste para los efectos de lograr un cambio radical hacia el futuro. Basta una actitud un poco más activa para los efectos de lograr cambios que puedan ser sustanciales para los efectos de mejorar la convivencia no solamente social, sino que también ambiental. Y esto es un desafío enorme. No podemos dejarnos estar. Los cambios no son espontáneos. No esperemos que una pandemia transforme las cosas y esperemos sentado de que simplemente la inercia
transforme el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Eso no va a ocurrir. Parte justamente toda transformación por cultivarnos nosotros mismos, por adquirir argumentos para convencer, no para imponer, para convencer, para los efectos de integrarnos todos en un camino que podamos seguir de manera conjunta. Yo debo interpretar eso como la necesidad del nacimiento de nuevos liderazgos, con otras concepciones, con una amplitud y con una visión mucho más integral. Y a propósito, Andrés, de liderazgo en nuestro país, hay un grupo de sectores sociales y políticos que estaban señalando, por ejemplo, que el hecho de estar en una situación económica complicada era justificación suficiente para suspender el plebiscito, que es un instrumento que podría cambiar un poco las relaciones en este país. Y por otro lado, preguntarte tu opinión respecto de nuestros parlamentarios a propósito de liderazgos. Ellos tienen un 1% de apoyo en la ciudadanía. Sin embargo, se ha venido planteando hace ya 6 años por lo menos la rebaja de sus sueldos. Hoy día todavía nos encontramos sin una respuesta de ellos. ¿Qué te parecen estas actitudes? Bueno, en primer lugar, respecto de lo que dice en relación con la postergación del plebiscito, a mí me parece que constituiría un enorme desacierto. Indudablemente que aquí hay perspectivas que escapan a lo meramente de conveniencia o aspectos de conveniencia, tanto desde la perspectiva de una futura prolongación de la pandemia, como también desde una perspectiva de una crisis económica. Primero porque adelantarnos a lo que vaya a ocurrir en octubre es extremadamente prematuro desde el punto de vista de la pandemia. Y en segundo lugar, la verdad es que parece poco serio el hecho de que se estén haciendo depender las elecciones o decisiones soberanas, populares, de la situación económica de un país. Justamente, a mi juicio, el plebiscito constituye una tremenda oportunidad para los efectos de ir reconstruyendo los pilares sobre los cuales nosotros estamos dirigiéndonos a establecer principios que nos permitan convivir adecuadamente entre todos de manera conjunta y que nos permitan enfrentar no solamente la futura crisis económica, sino que también las futuras pestes o las futuras catástrofes. Esta no será la última ni es la primera, van a haber muchas más y tenemos que ir generando las herramientas institucionales que nos permitan precaver, prevenir y poder evitar un dolor más grande o más fuerte del que podría significar sin tener o viviendo únicamente con estrategias meramente individualistas. Desde la perspectiva ahora de los liderazgos parlamentarios, a mí me parece que hace mucho rato ya que nosotros estamos con una crisis desde esa perspectiva. En primer lugar, porque hemos permitido, y esto es responsabilidad de todos nosotros, a través de nuestra obtusa conducta de no participar, nuestra conducta irresponsable de no hacer una crítica ni formarnos políticamente, permitiendo que otros ocupen justamente ese tipo o ejerzan ese tipo de funciones, que es una labor que todo miembro de la sociedad tiene el deber y la obligación de asumir. Esto no es tarea de unos pocos, esto es tarea de todos. Un mínimo de responsabilidad implica que nosotros tenemos que informarnos y participar en la actividad política. Actualmente los liderazgos están configurados por una élite social que constituye una clase que se autorreproduce. Eventualmente vemos parientes o individuos que nacen y se desarrollan en los mismos lugares, aunque se digan pertenecer a tendencias políticas que son diversas. Todos representan lo mismo y obviamente lo que hacen es proyectar sus carreras políticas hacia el futuro, no representar adecuadamente a quienes votaron por ellos. Y esto tomando en consideración que tenemos una institucionalidad que no está desarrollada ni creada para los efectos de generar participación. Nuestra institucionalidad está establecida, fue generada para los efectos de reforzar un presidencialismo, de ahí su denominación de que estemos frente a una figura de presidencialismo reforzado, en la que la participación ciudadana está extremadamente restringida y en la que la soberanía no reside en el pueblo, expresamente lo señala la Constitución política, sino que también en las elecciones, o sea, el pueblo a través del desarrollo que tenga que ejercer en las elecciones periódicas y en los plebiscitos que se puedan llamar al efecto, y también en las otras instituciones que determine justamente la misma Carta Fundamental, lo que quiebra justamente un sustrato que aparece como básico para los efectos de convivir socialmente, de que la democracia
y el futuro institucional lo vamos construyendo entre todos. Y si nos equivocamos, nos equivocamos entre todos. Y justamente del error está este aprendizaje que nos permite ir desarrollándonos hacia el futuro, para los efectos de ir profundizando un camino mucho más asentado para poder vivir de manera mucho más óptima. Se te quedó el tema de la conducta de los parlamentarios respecto de no resolver el tema de la baja de sus remuneraciones. Pero yo quiero recoger, he escuchado con mucha atención, leo de modo permanente los artículos de Andrés y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por intentar cambiar liderazgo. Estamos hoy día conversando con un líder regional, un líder desde el punto de vista de su rol académico, un líder y un referente en el marco de las comunicaciones de nuestra región. Permanentemente lo vemos invitado en algunos canales de la televisión universitaria y es un hombre que de modo permanente hace contribuciones significativas al desarrollo de nuestras comunidades. En ese marco te invito para que contestes el tema de los parlamentarios y segundo, para finalizar esta agradable conversación contigo, te invito a que envíes un mensaje, no solo a los chilenos, sino a nuestros hermanos de América Latina y a nuestros lectores en el mundo respecto de cómo intentar contribuir al cambio conductual positivo para adelante. Ya, me voy a hacer cargo de la situación de los parlamentarios. Indudablemente que constituye un desafío hacia el futuro poder establecer remuneraciones o asignaciones que sean acordes con la función que cada uno desempeña, sobre todo cuando ejerce una labor de autoridad pública. Pero indudablemente hay que tener cuidado de no caer en la trampa, porque para los efectos de que nosotros aseguremos el ejercicio adecuado de la función pública, tenemos que tener asignaciones que sean proporcionales y que permitan motivar justamente que los mejores puedan tener algún tipo de acceso a esta función, que les permita subsistir dignamente. Obviamente que hay que rebajar las asignaciones parlamentarias y establecer una institucionalidad distinta que de manera neutral, conforme a las circunstancias de cada uno, de la realidad que nos corresponde vivir, determine justamente cuál es el mundo adecuado, distinto al que actualmente existe, y esto implica una rebaja. Tampoco hay que caer en la trampa de establecer una reducción del número de parlamentarios. Eso implica que de darse lugar justamente de manera populista a esta reducción, vamos a favorecer a los lugares en los que existe mayor concentración de población y se va a afectar a aquellas zonas que, por tener menor concentración y menor posibilidad de poder influir adecuadamente justamente dentro de o respecto de quienes ejercen el poder a nivel central, se van a quedar con una menor representación. El día de mañana no cabe la menor duda de que vale la pena revisar también si vale la pena tener dos cámaras. Actualmente en Chile, las dos cámaras ejercen casi las mismas funciones, salvo un par de aspectos diferentes, salvo las mismas funciones. En otros países, como algunos nórdicos, por ejemplo, que muchos se citan como referencia, funcionan perfectamente con cámaras o con parlamentos o congresos unicamerales, sin necesidad de tener esta dualidad que constituye simplemente un gasto de recursos y además una rebaja de representación o una sobrerepresentación respecto de algunos sectores, en la que prácticamente se genera una suerte de reproducción de élite entre quienes son senadores y diputados cuando hacen prácticamente la misma labor. El mensaje, lo más difícil siempre. Primero, pensar que esto lo vamos a resolver de manera colectiva. Participar en base a la confianza, en base justamente también a no perder la esperanza y a tomarnos la mano en lugar de empujarnos, para los efectos de ir construyendo un camino que podamos recorrer todos de manera conjunta hacia un futuro que indudablemente va a constituir un desafío, y que esto es una prueba y es una oportunidad para los efectos de poder ir mejorando y determinar cuáles son nuestras falencias, para determinar también a su vez cuáles son nuestras oportunidades. El equipo de La Ventana Ciudadana se despide aquí de todos y cada uno de nuestros lectores a lo largo del mundo, con una entrevista agradable, coloquial, con un referente regional muy importante. Andrés Cruz Carrasco, te agradecemos la posibilidad de conversar contigo en esta coyuntura. Muchas gracias a ustedes.